Hola a todos, buenas noches, bendiciones del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio en mitad de semana nuevamente. Bienvenidos, disponga su corazón para adorar a nuestro Dios y para aprender más de su palabra. Vamos a orar y vamos a cantar unas alabanzas a nuestro Dios. Gracias Dios, te damos por este día. Gracias por la bendición, Señor, de poder estar juntos nuevamente. Gracias por el privilegio, Señor, de poder escucharnos, Señor, poder por medio de estas plataformas virtuales, Señor, adorar tu nombre, Señor, juntos. Pedimos, Señor, que estos cánticos que vamos a entonar, que vamos a cantar, lleguen delante de tu trono, Señor, como olor grato, Señor, y como iglesia vamos a adorarte y exaltarte, maravilloso Rey, por todo lo que haces, Señor, para con nosotros. Te honramos, te glorificamos, pedimos que nos acompañes, que no te alejes de nosotros, Señor, en todo lugar donde nos encontramos, y que disfrutemos, Señor, de tu presencia y disfrutemos de tu palabra, Señor, que va a ser expuesta en este servicio. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Siendo Dios, cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción
solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Amén. Amén. Viviremos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Están aquí? Estando aquí en tu presencia, viendo todo lo que has hecho en mí, espero en ti pacientemente, solo para oír tu dulce voz, santo, justo, fiel hasta el final. Salvas, sanas, me llenas de paz. Por quien eres tú te adoraré. Por quien eres tú te alabaré. Por quien eres tú te exaltaré. Jesús. Estando aquí en tu presencia, viendo todo lo que has hecho en mí, espero en ti pacientemente, solo para oír tu dulce voz, santo, justo, fiel hasta el final. Salvas, sanas, me llenas de paz. Por quien eres tú te adoraré. Por quien eres tú te alabaré. Por quien eres tú te exaltaré. Jesús. Por quien eres tú te adoraré. Por quien eres tú te alabaré. Por quien eres tú te exaltaré. Jesús. Solo en tu amor seguro estoy, me sostendrás siempre. Solo en tu amor seguro estoy, me sostendrás siempre. Por quien eres tú te adoraré. Por quien eres tú te alabaré. Por quien eres tú te exaltaré. Jesús. Por quien eres tú te adoraré. Por quien eres tú te alabaré. Por quien eres tú te exaltaré. Jesús. Oh sí, Señor, por quien
eres tú, Señor. Vamos a exaltarte y glorificarte, Señor, por toda nuestra vida. Gracias, Señor, también porque podamos confiar, Señor, en ti, en tu palabra, descansar en ti, en tus promesas para con nosotros, Señor, en que todas, Señor, cada una de ellas se harán realidad, Señor. Y venimos, Señor, a reconocer, Señor, tu grandeza delante de ti, delante de tu trono. Y gracias, Señor, te damos por el privilegio de hacerlo, Señor. Hoy pudiésemos estar haciendo cualquier otra cosa. Hoy pudiésemos estar haciendo, Señor, cualquier otro tipo de actividades, pero nos tienes hoy aquí, Señor, con nuestro corazón cargado de gozo, de alegría, de alabanza y de adoración, Señor, a tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, a diario en nosotros. Y pedimos, Señor, que ahora en la meditación, Señor, de tu Santa Escritura, de tu palabra, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Recuérdanos cada día más, Señor, tus promesas y ayúdanos, Señor, a confiar y descansar en ellas, Señor. Recuérdanos también, Señor, el Dios poderoso que eres y que estás, Señor, a nuestro lado. Estás cerca, Señor, a nuestra voz, a nuestro llamado, Señor, que conoces y sabes también nuestros momentos de debilidad, Señor, que conoces, Señor, lo que somos, Señor, en este cuerpo. Te rogamos, Señor, que por medio de tu palabra nos ayudes a fortalecernos, Señor, en ti. Nos ayudes, Señor, también a ser transformados por medio de ella a la estatura, Señor, a la semejanza del Señor Jesús. Ayúdanos a crecer y a conocerte cada día más, Señor, obrando en nuestra vida. Te lo rogamos, Padre Santo. Rogamos por cada uno de los hermanos que están aquí escuchándonos, Señor, aún los que no se han podido conectar, Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, cada una de las familias, Señor, que representan a nuestra congregación, Señor, para que seas tú en medio de cualquier circunstancia, Señor, de cualquier dificultad, Señor, de cualquier problema, aún en medio del gozo, de la alegría que puedan estar pasando, Señor. Seas tú brillando, Señor, en medio de ellos, que seas tú estando allí, Señor, en esos momentos. Te rogamos, Señor, que cada día seas tú construyendo en nuestras familias fortaleza, Señor, en ti, en tu palabra. Ayúdanos a ser familias fuertes en ti, Señor, centradas en tu evangelio, creciendo cada día más, Señor, en tu conocimiento, en tu verdad, Señor. La honra y la gloria sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos, y quedamos, Padre, disfrutando de tu presencia. Ahora, por medio de tu Espíritu, Señor, habla a nuestro corazón, Señor, que podamos atesorar tu palabra allí, en nuestra mente también, Señor, y ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Un saludo para todos. Vamos a hacer la transición ya para poder iniciar la meditación de la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Hola, muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Alberto Vargas. Para los que no me conocen, y me gustaría darle gracias al Señor y al pastor Luis Carlos Taborda por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes a través de esta pequeña enseñanza, si lo pudiéramos decir. Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así es que si usted tiene su Biblia ahí, me gustaría que la abriera en Romanos capítulo 12. Bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente en Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Bueno, Señor, te doy infinitas gracias por ser tan bueno con nosotros al permitirnos una vez más poder abrir tu palabra y poder encontrar tu voluntad y saber que ella es agradable y perfecta, que es lo que necesitamos, Señor, y que nos podamos enfocar en ella siempre que empecemos nuestro día a día, que podamos proclamar esto, Señor, y ayúdanos a ser efectivos también
para poder mostrar un Dios misericordioso, bueno, santo. Y danos la oportunidad, Señor, de poder vivir una vida efectiva en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para mí es una bendición poder estar aquí y hoy vamos a estar en capítulo 12, versículo 1 y 2 y vamos a estar hablando sobre cómo podemos ser transformados, ¿sí? Y hoy voy a repetir mucho esa palabra, cómo podemos nosotros ser transformados. ¿Por qué? Porque si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de aquí quisieran ser transformados para glorificar el nombre del Señor? Pues yo creo que todos anhelamos eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros no lo logramos? ¿Por qué nos es tan difícil lograrlo? ¿Por qué es tan difícil lograr ser transformados en áreas que queremos entregar al Señor, pero definitivamente caemos y no logramos avanzar? Y por eso nosotros vamos a estar en estos versículos y el objetivo de esta enseñanza es saber que usted y yo podemos ser transformados. Aún es el llamado que Dios nos hace y es a ser transformados, a ser restaurados, a ser renovados. Y les digo algo más interesante todavía, es que Dios anhela que nosotros lo logremos. ¿Por qué? Porque todos nosotros hoy que estamos viviendo en este mundo, estamos siendo influenciados por él, ¿sí? Por todo el sistema. Un ejemplo que nosotros vemos con respecto a esto es cuando una persona migra a otro país. Por ejemplo, los que migran a España, ahí tenemos muchos amigos que han migrado y uno los llama al mes, a los 2 meses y vemos cómo han sido transformados, hasta en su forma de hablar. Uno los llama y le dicen, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Y ellos le dicen, sí, tío, vosotros sabéis. Y uno parece que estuviera leyendo la Reina Valera, ¿no? Habla como la Reina Valera, vosotros oísteis y todo esto. Y uno dice, pero si vos sos más caleño que un pan de bono y hablando así es muy extraño. Pero eso lo que nos muestra es algo, es que nuestra cultura, este sistema trae transformaciones, ¿sí? Por ejemplo, gente que se va para Estados Unidos, tengo amigos que se han ido para Estados Unidos y aquí han luchado fuertemente contra la opresión, contra el capitalismo y cuando uno los ve por allá, bueno, ya cambiaron su forma de pensar, son capitalistas, ya ellos eso de luchar con los ideales del Che Guevara, comunista, eso no va con ellos. Y eso es lo que a veces nosotros vemos como el sistema, ¿no? Transforma nuestra mente, transforma nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar también y hasta de cómo conducirnos. Recuerdo de una forma muy práctica, es que apenas uno llega a otro país, a Estados Unidos o en Europa, y uno tiene la oportunidad de manejar, uno allá sí hace todos los pares, todas las partes de tránsito, uno las respeta totalmente. Aquí el pare, por ejemplo, no lo hace donde debería ser. Aquí los pares parecen más bien un ceda al paso, pero como una línea fronteriza puede cambiar nuestra forma de actuar. Ahora, el problema con todo esto es que cuando nosotros venimos al Señor, la mayoría de pensamientos que nosotros traemos, la mayoría de nuestra cosmovisión viene infectada, viene llena de cosas que el Señor no quiere y que a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, todo eso debe ser renovado, debe ser quitado y puesto algo nuevo. Pero muchas veces nosotros no lo logramos, seguimos fracasando en el intento, fracasando allí, al punto que ahorita el 1 de enero, el 31 de diciembre, siempre hacemos nuestras notas de que quisiéramos ser transformados o renovados. Y cuando llegamos al otro año y vemos esas notas, muchas veces vemos de que no lo hemos logrado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esa forma de vivir ha sido tan tremenda para nosotros que ha impactado de una forma negativa, si lo pudiéramos decir, en esa cuestión
de glorificar al Señor en esas áreas. Y el Señor aquí apunta a través de Pablo a los romanos, es en dónde se pelean, dónde están esas grandes batallas. Esas batallas se luchan en la mente, y ahí es donde debe venir la transformación para que hayan cambios, ya que en la mente, en su mente, en mi mente se libran muchas de las batallas más épicas de nuestras vidas, porque según lo que nosotros pensemos definitivamente, así va a ser su motivación y así va a ser su forma de actuar. Y definitivamente también van a ser los frutos. Así que este capítulo lo que nos muestra es cómo nosotros podemos ser transformados, cómo podemos ser renovados para la gloria del Señor. Ahí es donde nosotros debemos de apuntarle, ¿no? ¿Cómo podemos ser transformados y para qué el ser transformados? Y es lo que nos dice este capítulo. Lo que nos dice, en resumidas cuentas, es que Dios nos salvó para que no siguiéramos viviendo igual. ¿Cómo podemos ser transformados? Lo primero que debemos de tener en cuenta nosotros es que la transformación debe ser voluntaria. Es lo primero que debemos de tener en cuenta. Si usted quiere ser transformado, si quiere ser renovada su mente, lo primero que tiene que hacer es rendir su voluntad al Señor. Y es lo que dice Romanos 12:1. Así dice: así que, hermanos, os ruego. Y para que esta transformación suceda, usted y yo debemos de disponer nuestra voluntad. Y a veces, ¿por qué lo digo? Porque a veces encontramos personas cristianas que conocen mucho de Biblia, saben de muchas cosas doctrinales, pero saben, nos encontramos que no la hacen. Y no la hacen es porque no quieren. Y aquí es donde viene la primera verdad bíblica. Es que si queremos ser transformados, renovados, debemos de someter nuestra voluntad de forma voluntaria al Señor. Y eso es lo que el Señor nos mostró ahí en la oración cuando le dijeron los discípulos: enséñanos a orar. En Mateo 6, versículo 10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y eso lo que tenemos que hacer es invocar al Señor para que se empiece a hacer su voluntad sobre mi voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Si usted quiere ser transformados, dígale al Señor: Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer mi voluntad. Y lo voy a hacer voluntariamente para que se haga tu voluntad en mi vida. Me voy a someter voluntariamente a la decisión que tú quieras hacer conmigo. Y ese disponer nuestra voluntad va acompañada con la urgencia. Y lo vemos allí, en Romanos 12:1, dice Pablo: así que, hermanos, os ruego. ¿Sí? Y Pablo apela a la urgencia de hacerlo. ¿Sí? En estos días le contaba algo a mi mamá, que iba a hacer algo, y mi mamá me dijo lo siguiente: me dijo, mi hijo, se lo ruego, no lo vaya a hacer. ¿Sí? ¿Ella qué hizo? Apeló a mi voluntad. Aquí vemos cómo Pablo apela a la voluntad de ellos. Ellos pueden seguir viviendo así, ¿sí? Pero no lo deberían de hacer. Y apelan a su voluntad, no por algo obligatorio, sino algo de urgencia. Y eso es lo que nosotros debemos de entender siempre como cristianos. Y es que la palabra de Dios tiene esas dos características, ¿no? Es que nosotros la debemos de hacer voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Pero si decimos que somos cristianos, deberíamos de someternos voluntariamente a su palabra, ya que el mejor ejemplo que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2:8 dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesús, el mismo Dios, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pregunta es, bueno, si lo hizo el Señor, se hizo obediente, sometió su voluntad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y esto es lo que apela Pablo, ¿sí? A todos los romanos, y es lo que hoy día podemos decir nosotros, que aplicaría a nosotros ese mismo principio. Es que
hoy deberíamos de nosotros someternos voluntariamente para poder ser transformados. Ahora, al honor de la verdad, es Pablo el que le ruega a los romanos. ¿Sí? Dice, os ruego hermanos. ¿Y por qué quiero dejar claro eso? Porque a veces presentamos el Evangelio, presentamos a Dios como si Dios rogara al hombre. Y lo he visto muchas veces cuando predican, por ejemplo, utilizan el pasaje Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces a veces lo presentan es, mira lo que dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:20, dice, mira, el Señor está a la puerta, por favor, ábrele, ¿sí? Míralo, allá está lloviendo, está haciendo mucho sol, se está ahí mojando, por favor, ábrele allí. Y presentamos a veces el Evangelio de esa forma. Pablo ruega por las implicaciones que esto tiene, pero Dios no le ruega a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no nos necesita de nosotros somos los que necesitamos de Dios, ¿sí? Como si muchas veces lo presentamos, es como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios cuando lo dejamos entrar a nuestras vidas, o cuando le estuviéramos haciendo un favor a Dios cuando permitimos que su palabra venga a nosotros. Yo lo voy a hacer porque Él lo necesita. No, Dios no necesita de nosotros. Y hay un pasaje muy interesante que me gusta siempre nombrar en esto del ruego para que no tengamos una mala teología. Es cuando el Señor habla de lo que viene a ser, ¿no? En Juan 6:66 dice ahí, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero lo curioso de esto es que el Señor no les fue detrás de ellos a rogarles, sino que en el 67 nos dice ahí, dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis acaso iros también vosotros? Y saben, el Señor no ruega a nadie. El Señor mira a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Así que lo que vemos con la palabra de Dios, con el Evangelio, es que debe ser algo voluntario. Y en la transformación también, pero también tiene un llamado de urgencia, hacerlo urgentemente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto no es algo de considerar. Nosotros como cristianos lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque para el no creyente, él no tiene la urgencia. Él no tiene la necesidad de ser transformado. El que tiene la necesidad de ser transformado, ¿quién es? Somos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Esa es la necesidad que nosotros tenemos y es algo que debemos de hacerlo voluntario y urgentemente. El no creyente no necesita ser transformado, por ejemplo, con respecto a la identidad de género, ¿no? Para ellos, yo tengo ahí gente muy cercana que le dice, no, yo respeto a mi hijo, lo que él quiera hacer, y cuando uno ve el hijo de 8 años, 5 años, ¿sí? Y yo creo que esa urgencia no es para él, es para nosotros, ¿sí? Ellos son de muy mente abierta. Muchas personas en el no creyente, por ejemplo, esto del aborto, en estos días están haciendo leyes en Argentina, en todas partes con respecto al aborto, porque están queriendo que el gobierno apruebe el aborto para que el aborto sea más seguro. Y leía un artículo sobre ello y decía la persona lo siguiente, decía que no hay tal cosa como el aborto seguro, ya que siempre en un aborto hay un muerto y el 99% es de la persona inocente, del niño inocente. Entonces, siempre que nosotros vemos es que el mundo es coherente con lo que vive. Ellos no necesitan ser transformados. Para ellos esto del aborto, si uno le dice que va en contra de los parámetros de Dios, de la identidad de género, del diseño divino, ellos van a decir, estos tan locos, retrógrados, ¿no? Muchas cosas nos podrán decir. Para ellos no necesitan esto de ser transformado, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de pensar nosotros siempre,
de que esto con respecto al hacerlo, debemos de hacerlo urgentemente porque Dios nos lo demanda a nosotros. Ahora, si usted me preguntara a mí, bueno, Carlos, ¿cuál es el mensaje entonces para los no creyentes? Mire, el no creyente no hay necesidad de decirle que sea buena persona. Lo que el creyente necesita saber es su condición delante de Dios. Lo que él necesita saber, él no necesita saber ahorita ser transformado. Él lo que necesita es conocer realmente cuál es su condición delante de Dios. Él lo que necesita saber es lo que hizo el Señor con él a través de la cruz, y que esa persona pueda venir en arrepentimiento para que luego esa mente sea transformada y a través de la palabra de Dios ya sea una urgencia para su vida, como debe ser nuestra urgencia para nosotros que conocemos la palabra de Dios. Y de eso nos habla Santiago 1:21 o 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Así de que la urgencia es para nosotros, ¿sí? Como cristianos, de nada sirve si sabemos de armatología, que es por ejemplo la doctrina del pecado, o neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, o cristología, la doctrina de nuestro Señor Jesús, o escatología de la doctrina de los eventos venideros, si nosotros no la hacemos. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, y debe venir con un llamado de urgencia, de un llamado voluntario y urgente, ¿sí? Que esto no debe ser solo información, sino transformación, que no debe ser solo teología, sino también soteriología, sino también de adorar, poder nosotros adorar al Señor, que no debe ser únicamente teología, sino que como esto nos ayuda a nosotros a glorificar el nombre del Señor. Así que no dejemos de someternos voluntariamente, ¿sí? No digamos, luego lo voy a hacer. Es un mensaje urgente para todos los que nosotros, o todos los que seguimos al Señor. Pero también, fuera de que es un mensaje donde sometemos nuestra voluntad, también la transformación viene con la motivación correcta. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Y vemos ahí cómo Pablo hace un llamado a la transformación en base a las misericordias de Dios. No es una misericordia, son muchas misericordias. ¿Y saben qué? El enemigo quiere siempre distraernos para que no pongamos nosotros como cristianos la mirada en las misericordias de Dios. Tengamos en cuenta esto, es que desde que nosotros nos levantamos, desde que usted se levantó, el Señor nos da todas las misericordias que se necesitan para ese día. Y esas misericordias nos dice la palabra de Dios que se renuevan día a día. Y esa debe ser la base, eso debe ser el fundamento de la transformación de nuestras vidas, ¿sí? El objetivo es darnos cuenta que sin esas misericordias de Dios, corro el riesgo, si yo no estoy pendiente de sus misericordias y no recuerdo sus misericordias diariamente, que son renovadas diariamente, corro el riesgo de volver atrás, llevar una vida fracasada espiritualmente hablando, llevar una vida frustrada en nuestras casas, llevar una vida hasta sin contentamiento. Y me gustaría que, por ejemplo, usted respondiera a estas siguientes preguntas. ¿Por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué usted le es fiel a su esposa? ¿O porque usted es honesto? Y la mayoría de las respuestas, si fueron honestos a estas preguntas, son las siguientes. ¿Por qué va a la iglesia? Y saben, muchas respuestas es porque lo debo de hacer, ¿sí? O ¿por qué le es fiel a su esposo o a su esposa? Pues va a decir porque es bueno. O porque usted es honesto. Y dice porque si no lo hago es pecado. Y aunque hay algo de verdad en todas estas respuestas, esa no debe ser la motivación por la cual nosotros debemos de hacerlo.
Estamos hablando de que para ser transformados debemos de tener la motivación correcta, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque hoy los cristianos están viviendo sus vidas sin la motivación correcta. ¿Qué quiere decir esto? Unos están viviendo por la motivación, por miedo al castigo, por ejemplo, ¿sí? Porque muchas iglesias predican lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si usted no diezma, le va a ir mal en la vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien de pronto tiene un fracaso económico, de pronto tiene problemas económicos? Lo primero que le preguntan a estas personas es que, bueno, ¿usted diezma? Y si la persona dice, no pude diezmar o no diezme, dice, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Porque no diezmo y por eso usted está viviendo su vida allí. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de doctrina, ¿no? A través del miedo, que todo lo que hacen a través del miedo es que es una vida agotadora, ya que luego ya dices como que no me importa y sabe que pues no he visto, cuando lo he hecho no me ha caído un rayo, entonces sigo viviendo así. Ese es el problema cuando nosotros no tenemos la motivación correcta. Si yo hago las cosas que hago por miedo, por castigo, pues imagínense, va a llegar un punto de que me voy a hastiar. Y eso lo vemos mucho en las iglesias que son muy legalistas, ¿no? Muy legalistas. Entonces siempre debemos de tener en cuenta eso, es que la motivación no debe ser el miedo. La motivación no debe ser el miedo. Si usted está viviendo su cristianismo por una motivación incorrecta, pues va a vivir frustrado, ¿no? Aún, al honor de la verdad, sí hay disciplina, porque Dios es el que ama disciplina, pero Él no está esperando a que caiga usted para luego destruirnos. Y ese es el extremo de vivir el cristianismo, ¿no? Con miedo y con toda esta doctrina que Dios está esperando para caerte encima y castigarte, ¿no? Ahora, el otro extremo es el de la recompensa, ¿no? El problema de este extremo es que la persona termina haciéndolo esperando algo a cambio, ¿no? En estos días, bueno, no en estos días, hace tiempo, una familiar empezó a ir a una iglesia y lo primero que le dijeron a ella fue, ok, somos cristianos y si usted quiere ser, pues, avanzar económicamente, haga un pacto. Usted da 1.000.000 y recibirá de Dios 10 millones. Pues, ¿qué? Eso a veces, eso es lo que se predica, ¿no? Como la recompensa, ¿no? Es yo doy para que Dios me dé. Yo soy bueno para que Dios no me castigue. Yo soy bueno para que Dios me dé buenas cosas. Yo doy 1.000 y el Señor me da 20.000. Yo diezmo y el Señor va a prosperar aquí. Aunque son muchos principios que son al honor de la verdad, esa no debe ser nuestra motivación. ¿Por qué? Porque esta mujer, esta familiar que nosotros tenemos cuando lo hizo y no le llegaron los 10 millones, pues ¿qué? Pues se fue de la iglesia y hoy día pues no quiere saber nada del cristianismo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, si usted me dijera a mí, entonces, ¿cuál es la motivación correcta por la cual yo debo hacer esas cosas? O no hacerlas, la motivación correcta deben de ser las misericordias de Dios. ¿Por qué yo voy a la iglesia? Por su misericordia. ¿Por qué yo soy fiel? Por su misericordia. ¿Por qué yo soy honesto, íntegro? Por su misericordia. ¿Por qué yo ayudo? Por su misericordia. Y las misericordias de Dios deben de ser la base, el fundamento, la motivación para una transformación verdadera y duradera. Y si el motivo para obedecer no es su misericordia, te aconsejo que empieces a conocer al Señor. Para eso están 11 capítulos anteriores en Romanos. Ahí vas a ver lo que el Señor hizo por ti. Y todo eso son las misericordias de Dios. La misericordia es la primera verdad con la cual Dios nos sedujo. Pero, ¿qué es misericordia? ¿Sí? Entendiendo el término, nosotros misericordia podemos entender lo que el Señor hizo y lo que está haciendo y lo que Dios hará. De forma muy básica podemos decir
¿Qué es misericordia? Y es lo siguiente, es Dios no te dio, ni te da, ni te dará lo que mereces. Y sabes, eso debe crear un agradecimiento que transforma mi vida, rindiendo mi vida de una forma voluntaria. Repito, ¿qué es misericordia? Es que Dios no te dio, ni me dio a mí, ni te dio a ti, ni me dio a mí, ni te dará a ti, ni me dará a mí lo que nosotros merecemos. Y Pablo explica cuáles fueron todas sus misericordias y las explica desde el capítulo 1 al capítulo 11. ¿Sí? Así que eso era lo que ellos debían de entender los romanos. Y eso es lo que nosotros también deberíamos de entender como cristianos, al punto que la palabra más repetida en el capítulo anterior fue misericordia. Y eso es lo espectacular del Señor, es que demanda de una vida de fe, ¿sí? Demanda una vida para su gloria, pero no dice, mira a ver cómo se defiende usted, defiéndase como pueda, sino que en este capítulo nos habla de cómo obtenerla. Entonces podemos ver, ¿no? Podemos ver esto, es que Dios quiere que nosotros vivamos a través de el recordar diariamente sus misericordias. Y como padres nosotros, como amigos, debemos de reflejar también esas misericordias en nuestra casa, en el trabajo, con nuestras amistades. Y es el reto de nosotros mostrar como hijos de Dios la misericordia de Dios, para que la misericordia sea base de todo lo que nosotros emprendemos. Y eso es lo que me gusta a mí. Por ejemplo, tenemos el reto en estos días. Mi hija, que está en la universidad, ella me llegó con una excelente nota de término de su semestre. Y yo le decía, ¿sabes qué, mami? Eso es de la misericordia del Señor. Ella se ha esforzado, pero podía llevarla a que era la misericordia de Dios que la había llevado hasta ese momento. O cuando también pasa un momento difícil, ¿sí? Siempre la llevo para que mire lo que Dios ha hecho antes, sus misericordias, y eso es lo que la hace avanzar. Así que la base de una verdadera transformación debe estar fundamentada en las misericordias de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Miren, por ejemplo, para nosotros tener salvación, la base de nuestra salvación es a través de la fe, y esa fe nos da la gracia para esa fe salvífica, como dice Efesios capítulo 2, ¿no? El medio para la salvación es la fe, ¿sí? Ahí el medio para nosotros ser salvos, tener esa fe salvífica es a través de la fe, pero el medio para nosotros poder ser transformados son las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuáles son esas misericordias que Pablo muestra en esta carta de Romanos, que usted y yo debemos de tener en cuenta? La primera es la misericordia que demuestra a través de su gran amor, la misericordia que muestra con su gran compasión, y la misericordia que muestra su gran bondad. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios muestra su misericordia supliendo la necesidad del pecador. Dios se acerca al pecador. Lo que pasa es que el pecador siempre se aleja de Dios. Y en este versículo, Dios se acerca a nosotros, aún conociendo que somos pecadores, aún sabiendo que fui un gran pecador, que soy un gran pecador y que seré un gran pecador glorificado. Y aún así me dio sus misericordias. Y estas son las bases que debemos de tener en Dios, que aún conociéndome, no me envió al infierno y me salvó. Y eso es misericordia. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aún así, miren lo que dice el Señor ahí: murió por mí y en mi lugar. Yo era el que debería estar allí, y aún así, conociéndome, murió por mí y me dio salvación. ¿Sí? Que aún Él conociéndome, quisiera que tuviera esto en mente, no me dio de su ira y me justificó. Y eso es
misericordia. Y eso es lo que dice Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, a esos también llamó. De los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Sí? Entonces, Él me justificó aún conociéndome. ¿Sí? Y que aún conociéndome no me apartó para siempre y me santificó. Y eso es misericordia también. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que Pablo apela a las misericordias de Dios para ser transformado. Así que, ¿cómo nosotros podemos ser transformados? Recordemos, la transformación es voluntaria. La transformación, como segundo lugar, viene de la motivación correcta. ¿Sí? Y si nosotros no lo hacemos de la manera correcta, pues no lo vamos a agradar a Él. Lo tercero es que la transformación viene al presentar nuestros cuerpos. Y eso es lo que dice ahí. Dice, así que hermanos, os ruego, estoy en Romanos 12:1. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, con respecto a esto de presentar el cuerpo a Dios, era nuevo para los romanos por su forma de pensar. El cuerpo para ellos no se presentaba, ya que ellos tenían esta mente dualista, filosofía dualista, que venían dentro de la iglesia, ¿no? Ya que ellos decían que el cuerpo era corrupto y no tenía salvación. Entonces, como el cuerpo pues no se salva, pues se les daba rienda suelta a sus deleites. Entonces, ellos habían creído en el Señor, pero seguían viviendo igual. Y eso era lo que ellos como cristianos debían de entender, que el cuerpo debía presentarse delante de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de presentarse? Es llevarlo a la presencia, ¿sí? Llevarlo, dedicarlo y ofrecerlo allí. Y aquí lo que nos muestra es que el ser cristiano no es solamente una oración de fe. El ser cristiano no es llevar el pescadito allí en la parte trasera de nuestro carro, ¿no? ¿Sí? Lo que vemos ahí es que la presentación de nuestro cuerpo también debe ser de una forma voluntaria y con la motivación correcta, o si no, sería una ofrenda muerta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos presentar el cuerpo como un sacrificio vivo y santo? Y eso es lo que nos dice ahí, ¿no? Presentarlo como un sacrificio vivo. Habla de una muerte para agradar a Dios. En Mateo 16:24 nos dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tiene que verse con negarse, con morir a Él y seguirlo. Y este es un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué es agradable? Porque al morir nosotros nos estamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo podemos ser transformados? Recordemos, voluntariamente, debe venir de la motivación correcta, debe presentar nuestros cuerpos y también la transformación viene al ser coherentes. Miren lo que sigue diciendo Romanos 12:1, dice ahí, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la palabra racional ahí viene del griego lógico, de donde tenemos nosotros la palabra lógica, algo coherente. La Biblia o la traducción Palabra de Dios para Todos dice así, Romanos 12:1. Por esto, hermano, puesto que Dios ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta es la clase de adoración que realmente tiene sentido. Así que
Hermanos, si nosotros queremos ser transformados, recordemos siempre sus misericordias. Hágalo de forma voluntaria, presente su cuerpo delante del Señor y vivamos de una manera lógica, que tenga sentido. Si yo le preguntara a usted, hoy por qué la gente no quiere venir al Señor, ¿sabe por qué? Porque la gente está viviendo ilógicamente, el cristiano está viviendo ilógicamente, predicamos una cosa y vivimos otra. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos vivir una vida de manera lógica, en un sentido práctico? Nos dice ahí, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Y no conformarnos a este siglo es no amoldarnos a este mundo. Y el mundo se define para nosotros en tres cosas, ¿sí? En los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Y eso es lo que nos dice Primera de Juan 2, 15 al 16. Dice que los deseos de la carne incluyen todo aquello que apela a nuestros apetitos, incluye esos deseos excesivos que tenemos nosotros y cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas. Los deseos de los ojos, ¿cuáles son esos? Incluyen principalmente el materialismo, ¿sí? Ahí la codicia, de lo que vemos y cuando no lo tenemos lo deseamos, esa envidia, ¿sí? Eso es los deseos de los ojos. Y el orgullo de la vida se define por cualquier cosa, ¿sí? Más que el orgullo de la vida nos pone en el trono de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, siempre nosotros debemos de entender eso, es que como creyentes no debemos de conformarnos a este mundo. ¿Y cómo nosotros no nos conformamos a este mundo? Pues siendo transformados mediante la renovación de nuestras mentes, teniendo siempre la misericordia de Dios. Y esto lo hacemos principalmente a través de el poder de la palabra de Dios para transformarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y viene también del estudiar la palabra del Señor, memorizar y meditar la palabra del Señor. El resultado de vivir una vida lógica, coherente, es que vamos a ser capaces de comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, como conclusión, vivamos unas vidas transformadas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese debe ser nuestro anhelo y ese es el anhelo del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? 4 puntos vimos hoy. Primero, la transformación es voluntaria. La transformación viene de la motivación correcta. Debe ir con la motivación correcta. Y debe venir al presentar nuestros cuerpos con un sacrificio vivo. Y la transformación tiene que ver con ser coherentes con lo que nosotros entendemos de la palabra y predicamos de ella. Así que, hermanos, con esto en mente me gustaría que oráramos. Bueno, Señor, te doy infinitas gracias, Padre, por una vez más permitirnos, Señor, poder entender un poco de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser coherentes con lo que predicamos, Señor, para poder ser efectivos en tu reino. Te necesitamos hoy más que nunca. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Y danos, Señor, esa capacidad de poder entender lo que nos has dado, Señor, a través de tu palabra y ponerlo por obra, por práctica, Señor. De nada, Señor, podemos tener mucha teología, pero nada de doxología, Señor. Podemos entender de mucha doctrina, pero, Señor, de alabar tu nombre, Señor, nos quedamos cortos. Ayúdanos a ser, Señor, esos que podemos glorificar tu nombre en cualquier momento, en cualquier tiempo, Señor, y renueva nuestras mentes a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Y gracias por todo al Pastor Luis y a toda la iglesia. Dios les bendiga, hermanos.